El primer santo de la lista del día de hoy, de 7 de abril, a San Egesipo. San Egesipo dice lo siguiente: actualmente se considera a San Egesipo como el padre de la historia de la Iglesia, nada más y nada menos. O sea, debió de ser de los primeros cristianos, como padre de la historia de la Iglesia. Él fue judío de nacimiento, luego se hizo cristiano. Perteneció a la Iglesia de Jerusalén, nada más y nada menos. En Roma pasó casi 20 años, además de ser la Iglesia católica, apostólica y romana. Desde el pontificado de San Aniceto, estamos hablando de la primera época de los cristianos. San Aniceto no sé si es el Papa número 11 o el número 12, año 150 y tantos. Me parece que la Biblia se terminó de escribir entre el 80 y el 100. Entonces estamos hablando de la primera iglesia, de los primeros cristianos. Y San Egesipo vivió entre el pontificado, desde el pontificado, pasó 20 años, casi 20 años, desde el pontificado de San Aniceto hasta el pontificado de San Eleuterio en Roma. En el año 177 volvió al oriente. Aquí ya te dice año, concretamente, el 177 volvió al oriente, donde murió ya muy anciano. Se piensa que probablemente murió también en Jerusalén. La tradición indica que el curso de sus viajes visitó los principales centros cristianos de Occidente. Impresionante, como si fuese un enviado papal en aquella época. De Occidente y de Oriente, e hizo notar con gran satisfacción que todas las herejías provenían de individuos, pero que ninguna de las iglesias ni sedes episcopales, que quiere decir de obispos, ya había obispos en esa época, las sedes episcopales, ninguna de ellas había caído en el error, y que en todas partes que había encontrado la unidad de la fe tal como lo había querido Jesucristo, nuestro Señor. Desgraciadamente solo se conservan unos cuantos capítulos de 5 libros de la historia de la Iglesia que Egesipo escribió y que comprendían desde el mismo tiempo de la pasión del Señor hasta la época del autor. Estamos hablando del año 177, pues si murió un poquito después, pues más o menos, ¿no? Desde el año 33, la pasión del Señor, hasta el año 177, esa primera historia. Por eso probablemente se le considere como padre de la historia de la Iglesia. Había en la Iglesia ya empezaban las herejías que son desviaciones doctrinales respecto a la correcta doctrina que dejó el Señor y respecto a la correcta Iglesia que dejó el Señor. Me parece recordar que el Papa San Aniceto pues luchó contra el gnosticismo. En esa época luchó bastante contra el gnosticismo. ¿Qué era el gnosticismo? Pues creo recordar que era la desviación doctrinal, que gnosis significa conocimiento en griego, y ellos pensaban que si ellos tenían un determinado conocimiento, eso era superior a la fe y ese conocimiento les daba la salvación. Es decir, no era necesaria quizás la salvación de Jesucristo, sino simplemente la gnosis, ese conocimiento. Entonces era una desviación doctrinal grave, pero esos eran determinados individuos, no había como una colectividad que lo hiciera, ¿no? Aunque sí habría los gnosticismos, pero dentro de las iglesias, por lo menos, de las iglesias de esta época, pues se mantenían todas como iglesias católicas, apostólicas, romanas. Bendito seas, San Egesipo, ruega por nosotros